Ok, volvemos. ¿Cuáles son las lenguas romances? Son, entre otras, el francés, el portugués, el italiano, el catalán. Entre ellas está también el castellano. Entonces, una definición básica de lo que es la filología románica es el estudio de los textos en lenguas romances, o sea, las lenguas que se derivan o que son hijas del latín. Ya luego vamos a ver qué es todo eso, pero para que capten esa definición. Estudio de los textos escritos en lenguas romances. La filología ibero-románica está ligada a eso también, pero es más específico. Entonces, la filología ibero-románica es el estudio de los textos. Ojo, eso es importante. No está ahí tan claramente. Se los voy a resumir y como está grabado ahí, no hay ningún problema. La filología ibero-románica es el estudio de los textos que se encuentran en idiomas romances, pero ubicados nada más en la península ibérica. La filología ibero-románica es el estudio de los textos en lenguas ibero-románicas, o sea, lenguas romances que están ubicadas en la península ibérica. ¿Como cuáles? El gallego portugués, el catalán, el castellano, básicamente, esas tres. Ibero-románicas, ¿por qué? Porque es el estudio de los textos en lenguas romances, pero no todas las lenguas romances, no solamente las lenguas romances que están ubicadas en el territorio de España y Portugal. El castellano, el gallego portugués, el catalán, ¿ok? Y la última clase o el último tipo de filología es la filología española. O sea, y ya ahí es nada más el estudio de los textos que están en español. Más fácil. ¿Ok? Ya luego vamos a ver la diferencia entre castellano y español, eh, pero para efectos prácticos hasta ahora, la filología española es el estudio de los textos escritos en el idioma español. ¿Ok? ¿Cuáles son las cuatro clases de filología? Filología clásica, filología románica, filología ibero-románica y filología española. ¿Ok? ¿Algún comentario, pregunta, inquietud? Sí, profesor, es una preguntita. ¿Podrías repetir los cuatro tipos de filología? Nada más el nombre, es que estoy haciendo apuntes. Filología clásica, filología románica, filología ibero-románica y filología española. Son las importantes acá. Gracias, profe. Ujú.
Vamos a ver ahora los medios esenciales de la filología, algunos, no todos. Vamos a empezar con la ecdótica. ¿Quién quiere leer? Profe, yo lo leo. Profe, si gusta le leo. Primero Sherilyn y después, ¿quién había dicho? Yo, Chaslin. Ok. Adelante. Ok, desde ecdótica, profe. Ecdótica, sí. Ok. Procedimientos que conducen a la recuperación de un texto original, generalmente antiguo, para que pueda ser leído y editado lo más parecidamente a él, para lo cual es necesario conocer todos los mecanismos de la crítica del texto sobre la base de la clasificación y el análisis del árbol genealógico de los manuscritos. Ok, ahí sale escrita en... Ecdotis. Ajá. Dice palabra relacionada con el verbo dare. Entregar algo para que pueda salir publicado por la filología. Entonces, la ecdótica es aquello que nos ayuda para recuperar el texto y tenerlo en la versión más original posible. Es la disciplina que nos va a ayudar a recuperar un texto muy antiguo y nos va a acercar a esa versión original del texto. ¿Ok? Entonces, la ecdótica es la parte de la recuperación de los textos. ¿Recuperación para qué? Para buscar la versión más original posible. Puede ser que exista un descubrimiento de un texto y hayan distintas versiones, porque tal vez se haya encontrado en diferentes épocas. Entonces, la ecdótica ayuda a hacer esa recuperación y a distinguir cuál es el texto original. ¿Ok? Vamos a ir a la siguiente. Ok, esto. Esa es importante también. La hermenéutica. Adelante, Chaslin. Profe, perdón, es que yo imprimí eso. Ah, ok, ya lo encontré. La siguiente página. ¿Por qué no lo Hermenéutica demás? Perdón, o perdón. interpretation. Es una... Un momentito, un momento, perdón. ¿Por qué no lo demás? Porque es muy parecido, crítica literaria, análisis, entonces es más cercano a esta parte de la hermenéutica, más concreto. Hermenéutica o interpretatio. Ok, adelante. Ok. Sigo después de ahí. Ajá, inténtelo. Es una teoría de la Interpretatio. interpretación. Interpretatio. Ah, muy bien. Es una teoría de la interpretación, también de las manifestaciones de la vida, según se presenten velada o abiertamente en el texto, para comprender de manera recta y correcta su contenido, significado, sobre todo literario, contenido que debe ser obtenido y no inferido. Sensus non inferendus sed efferendus. Excelente, usted lee muy bien. La felicito. Entonces, ¿la Muchas hermenéutica qué gracias. es? Ustedes acaban de hacer un ejercicio de hermenéutica ahora, con el poema y con la imagen del cigarro y la cama. ¿Por qué? Porque ustedes hicieron un trabajo de hermenéutica de interpretación a partir de los elementos que vieron ahí. Con el poema quizás no tanto, porque no entramos tanto a la parte de interpretar ese verso. Sí tiene que ver mucho con el disfrutar el presente, con el vivir sin preocuparse tanto por el futuro o por lo que fuimos nosotros. A veces pasa eso, ¿no? Cargamos con nuestro pasado y eso nos impide iniciar o emprender nuevos viajes, nuevos retos.
también nos lo dificulta la incertidumbre del futuro, no saber qué vaya a pasar, y por eso no se corren riesgos. Entonces, hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Eso es hermenéutica, una interpretación. Y también lo que hicimos con la imagen del cigarro disfrazado de campo. Continúe. El siguiente cuadro representa las clases de interpretación y a lo que conducen. Interpretación filológica, autenticidad del texto mediante la crítica textual. Interpretación lingüístico-gramatical, comprensión general del idioma del texto. Interpretación histórica, aspectos diacrónicos y biográficos en el texto. Interpretación cultural, entorno textual. Interpretación literaria, estilo, connotaciones y figuras retóricas. Interpretación humanístico-filosófica, enseñanzas humanas. Ok. Continúo. Vamos a precisar. No, gracias. Vamos a precisar un poco más en el término de la hermenéutica, ¿verdad? A precisar un poco más en el término de hermenéutica. Ese comentario que yo realicé sobre Machado y el poema tiene que ver con la lectura que se hizo de una entrevista, digamos, o de la misma opinión del autor. Entonces, cuando hablamos de hermenéutica nos referimos a la interpretación, pero principalmente, como dice ahí, para comprender un texto en su recto sentido, en el sentido que le impregnó el autor. O sea, se toma en cuenta diferentes factores, lo filológico, lo lingüístico, o sea, la parte de estudiar la sintaxis, la morfología. Interpretación histórica, tiene que ver con la vida del autor, tiene que ver con la época. Cuando hablamos de diacrónico, tiene que ver con la época donde surgió el texto. La cultura, interpretación literaria, o sea, el texto que nos transmite. Interpretación humanístico-filosófica. Entonces, el trabajo de la hermenéutica implica, podemos recurrir a la hora de estudiar un texto a la hermenéutica. Y la hermenéutica es el arte de interpretar un texto, de adentrarnos en su significado. ¿Ok? Continuamos. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien más quiere leer? Personas que... ¿Por dónde va, profe? Exégesis. Exégesis, eso es muy importante. Empiezo ahí. ¿Sí? Ok. La exégesis es la actividad filológica que se centra en la explicación y aclaración lingüísticas, gramaticales, históricas y culturales de textos, principalmente de la Biblia. Bueno, ahí... Está muy claro, ¿verdad? Narración. Dice exégesis, me imagino, no sé. Narración, relato, explicación, comentario, traducción, interpretación, y procede de exegética, que significaría guiar, exponer detalladamente, mostrar con el ejemplo, explicar, comentar, interpretar sobre todo textos. Después está el análisis, que es la división de un todo en sus distintos componentes. Un momento. Exégesis es sencillo, es el estudio, explicación de los textos bíblicos, nada más. Exégesis tiene que ver exclusivamente con el trabajo que se hace de estudiar, aclarar y explicar los textos bíblicos. ¿Ok? Análisis. Continúe. Análisis es la división de un todo en sus distintos componentes. En la esfera de la literatura es desentrañar el texto y dividirlo en sus partes para comprenderlo mejor. Actividad que sigue la obtención de un texto seguro y verídico. Desatar, deshacer, soltar, disolver, analizar, descomponer, resolver un problema. Vean,
esto es muy importante, el análisis. Uno puede decir, pero análisis e interpretación es lo mismo. No, vamos a ver. Usted lee un cuento y cuando hablamos de que análisis, quiere decir que identifique la introducción, el desarrollo y el desenlace del cuento, los personajes, y que nos diga la organización secuencial del cuento, o sea, de qué trata ese cuento. Ahí estoy analizando. Eso es, estoy identificando cada una de las partes de ese cuento o de esa historia, ¿verdad? Estoy analizando. La hermenéutica es la interpretación, o sea, luego de que ya sé de qué trata, voy a descifrar a fondo, ya sea el mensaje que el texto nos da, lo que significó en cuanto a filosofía, en cuanto a contenidos como tal. La hermenéutica es algo más profundo y más amplio. En cambio, el análisis es nada más la parte donde yo identifico, valga la redundancia, cada una de las partes del texto. Como cuando analizo un poema, lo mismo. Busco las figuras literarias, las figuras de construcción, digo si tiene versos endecasílabos, si son rimas consonantes y asonantes, y ya después, cuando hago la hermenéutica, ahí sí me meto a identificar a fondo, a profundidad, ese significado que tiene el texto. ¿Okay? La comprensión más profunda. El análisis es identificar las partes, es desmenuzarlo. La hermenéutica viene siendo la comprensión más profunda, lo que yo pude interpretar del texto. Por eso, vean, por eso esto es muy importante y ustedes tienen que ir viendo, muchachos, porque para que el estudiante logre profundizar en la interpretación, tiene primero que hacer un buen análisis, tiene que saber qué es lo que está leyendo. No podemos adentrarnos en los significados de un texto, en los mensajes, en lo connotativo, si no sabemos, si no comprendemos de qué trata. Un cuento, por ejemplo. Pues hay que empezar el análisis hasta llegar a la interpretación. ¿Alguien más iba a leer por ahí que había pedido la palabra? Muchas gracias, María. Profe, una pregunta, es que no sé si estoy entendiendo bien. La hermenéutica es, digamos, como ejemplo, la imagen, que nosotros la vimos y cada quien tuvo su diferente perspectiva. Se puede ver más allá, todos vemos distintas cosas. Pero a la hora de analizar un texto o algo así, un cuento, todos vamos a ver casi que lo mismo. Prácticamente, porque los personajes, ¿cuáles son? Ahí están escritos con el nombre, o a veces vienen sin el nombre, pero uno identifica las características. ¿Cuál es el momento inicial del cuento? ¿Cuál es el nudo? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el desenlace? Ahí ya tiene que ver con la destreza de uno como analista para identificar ahí sí las partes, ¿verdad? Pero la historia como tal, ¿de qué trata? Se supone que debemos llegar a una comprensión común de los hechos de la historia. ¿Sí? Básicamente el análisis es lo que el texto ahí nos presenta, lo que vemos nosotros así, claramente. En cambio, la interpretación ya es un nivel de profundidad diferente. Pero bueno, todo eso se parece mucho. Lo que me interesa es que logren identificar los medios de la filología que ya hemos visto, la anecdótica,
la interpretación, exégesis, análisis. Ahora viene la explicación. Si quiere leer de una vez. Explicación. Todas las aclaraciones de un texto para hacerlo perceptible al lector o estudioso. Explicacionem, ex más, explicar, explicit, no sé, volumen, explicitus. Ya se desarrolló todo el libro ya concluyó, pues fue explicado y aclarado. Esto es más que todo ligado a textos antiguos donde se ve alguna letra borrosa, donde eso es más que todo, como dice ahí, como aclaraciones para que el texto se entienda. Esto es parecido, lo de los comentarios no lo vamos a profundizar. Ok, y lo último, la traducción y tipos de traducción. Esto está fácil, ¿verdad? Traducir, ¿qué es traducir? Pasar un texto que está en un idioma, pasarlo a otro idioma, básicamente. Entonces, traducción ¿de qué tipo? Traducción literaria. Traducción literal y traducción literaria. ¿Cuál es la traducción literal? Se supone que es la más fiel al original. Y la literaria es cuando buscamos sinónimos diferentes a las palabras para crear un efecto diferente. ¿Ok? Entonces, lo literal, está la traducción literal, que es lo que vemos ahí fielmente, y la traducción literaria, que es aquella que el traductor se toma la libertad de escoger las palabras que mejor él considere que se adecúan para el sentimiento que quiere transmitir o la idea que quiere reforzar. Entonces, tenemos, entre otras, tenemos la ecdótica, tenemos la hermenéutica, tenemos la exégesis, el análisis, la explicación y la traducción. Cuando hablamos de comentario, quiere decir cuando una nota al pie de página es un comentario para aclarar algún asunto, ¿verdad? Pero eso no me interesa ahorita analizarlo. ¿Ok? Las disciplinas que integran o auxilian la filología. ¿Ok? Eso es importante. Por lo menos lo voy a hablar de manera general, más allá de las definiciones que están ahí. Un momento.
Sí, bueno, vean. Esto no es que lo que esté escrito ahí está mal, pero sí me interesa por lo menos que ubiquen las disciplinas que auxilian la filología. No tanto a fondo de qué tratan y todo eso, porque eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ubiquen, esto lo digo por las primeras dos, porque la gramática y la lingüística, más bien la lingüística es la mamá de la gramática. La lingüística incluye la gramática. O sea, la gramática, como dije, es hija de la lingüística. Pero bueno, lo que quiero que sepan nada más acá es que la gramática es el estudio de las reglas. La gramática es el estudio de las reglas, de las normas utilizadas para un determinado idioma. ¿Cuáles son las reglas de la gramática? Están las reglas de la morfología y las reglas de la sintaxis. ¿Ok? Entonces la gramática se divide en morfología y sintaxis, pero el fondo de la gramática quiere decir es el estudio de las reglas que rigen un idioma, el estudio de las reglas que tienen los idiomas para escribir, principalmente, para escribir, para hablar también, pero principalmente para la escritura. Lo que vimos la vez anterior de las palabras de A, H o A sola. Eso es gramática, porque usted no puede decir él ha corrido sin H. No puede. ¿Por qué? Porque la gramática me indica que con H porque es un verbo auxiliar. Es la regla, si no, todo el mundo hablaría como y escribiría como le diera la gana. Por eso, la gramática dice que el uso de la frase preposicional con base en es la adecuada y no es en base a, como un envase de refresco, no, es con base en. Esas son reglas de la gramática, son reglas para utilizar el idioma. Eso es. La lingüística, por eso decía, la lingüística es el estudio del lenguaje. Y el lenguaje es como la capacidad que tenemos nosotros de almacenar información a través del tiempo. Eso es el lenguaje. Entonces, la lingüística incluye la gramática. La lingüística es la mamá, la gramática es un hijo. La literatura. ¿Qué es la literatura? Es el arte que utiliza la palabra como forma de expresión. ¿Qué es la literatura entonces? En lo práctico son los cuentos, las novelas, todo lo que tenga que ver con lo ficticio y con lo poético. ¿Ok? A grandes rasgos. Ya vamos a dar una clase a fondo de literatura. ¿Ok? Pero con respecto a esas tres, es lo que quiero que sepan. La gramática estudia las reglas para el uso del idioma. La lingüística es el estudio del lenguaje. La literatura es el estudio del arte que utiliza la palabra como forma de expresión. ¿Ok? ¿Qué es la codicología? Está súper fácil. Edición y análisis que versa sobre los escritos en códices. Aquel texto era un códice egipcio. Entonces, los codicólogos o la codicología se encargan nada más de estudiar perdón, no, me equivoqué. Códice es diferente al papiro. El códice es otro material diferente al papiro, porque abajo está la papirología. Entonces, los códices, hablamos de códices mayas,
Códice Maya, por ejemplo. Que es como un cuaderno antiguo. Cuando hablamos de un códice es como un cuaderno antiguo que usted lo va tejiendo con ramas, incluso con raíces. Entonces, esos son los códices, los códices mayas, los códices indígenas. Son textos muy antiguos. Entonces, la codicología es la edición y análisis que versa sobre los escritos en códices. Códices. ¿Ok? La diplomática, el estudio de los textos legales, leyes, decretos, privilegios, diplomas. Entonces, la diplomática estudia si las leyes son reales, si los decretos son oficiales o no, si los diplomas, si los certificados son auténticos, todo lo que tenga que ver con documentos oficiales. Esa es la diplomática. La epigrafía, estudio de inscripciones sobre material duro, principalmente en piedra. Las inscripciones en cuevas, en tumbas, eso es el estudio de la epigrafía. La paleografía, análisis y desciframiento de las distintas formas de trazar las letras de los textos, con el fin de leer y comprender tipos de escritura, principalmente antiguas. La paleografía es el estudio de, en cierta forma es parecido a la caligrafía, digamos, el estudio de los trazos de las letras. ¿Ok? El estudio de una forma de trazar las letras, esa es la paleografía. Y ahora sí, la papirología es el estudio de los papiros. El estudio de los textos trazados en papiros. ¿Ok? El estudio de los textos trazados en papiros. ¿Cuáles son entonces las disciplinas que integran o auxilian la filología? La gramática, que es el estudio de las reglas de un idioma, la lingüística, que es el estudio del lenguaje, y la literatura, que es el estudio del arte que utiliza la palabra como forma de expresión. Ojo, de literatura, como dije, ¿verdad? Estoy dando apenas una definición. La definición de literatura es muy amplia. Codicología es el estudio de los códices o textos escritos como en cuadernos mayas, principalmente los códices indígenas. Diplomática, el estudio de los documentos oficiales como decretos, leyes, diplomas. La epigrafía, estudio de las inscripciones en material duro, en piedra, por ejemplo. Paleografía, estudio, análisis de las letras, principalmente las antiguas, ¿verdad? La caligrafía viene a ser como lo más actual, la paleografía es lo más antiguo. Y la papirología es el estudio de los textos escritos en papiros, el material que vimos ahora en el texto de los egipcios. Bien, vean, quedamos hasta acá. ¿Por qué, muchachos? Porque yo quiero que ustedes aprovechen este rato, estos 50 minutos, para que a partir de lo que ya hemos visto, ensayen o se aventuren a escribir, se aventuren a darme a mí una primera definición de qué es la filología según sus palabras. Si ya sabían algo sobre filología, sí o no. La importancia de conocer ya desde el principio esa definición de filología. Entonces, en el texto que ustedes me van a escribir, de unas 150 palabras, que es poquito en realidad, entonces van a dar su propio concepto de filología, ya sea en sentido amplio o en sentido estricto. ¿Ok? Listo, profe, ¿eso se lo tenemos que enviar a usted o nosotros mismos luego lo decimos o cómo?
me lo envíen. Sí, todas y todos tienen mi correo. Ok. Voy a escribirlo en el chat. Pero vea como les dije, ¿verdad? Yo aquí les estoy ayudando para que no tengan que llevar ese trabajo a la casa y lo podamos completar aquí. ¿Habían pedido la palabra o eso era viejo? Yanenia y Sherilyn. Profe, Sí, adelante. es que yo tengo una duda. Yo te mandé por Teams mi comentario sobre la filología porque yo tenía entendido como que era para hoy, entonces yo te lo mandé ahora en la mañana, de hecho, y yo me basé como en lo del primer tema, que era lo de la filología y el filólogo. Ajá. Entonces me agarré de ahí y di mi comentario. Entonces no sé si ahora con lo que usted dijo lo vuelvo a modificar y se lo vuelvo a mandar o... Como usted guste. Puede enriquecerlo con lo que vimos, con las imágenes que vimos ahora, con todo eso. Ok, está bien, perfecto. Yanenia, adelante. No, profe, era lo mismo. Es que, bueno, yo no se lo he enviado porque estaba terminándolo, pero bueno, no sé si era de 150 palabras o de más, porque me parece que usted había dicho 300. No, empecemos por esto, 150, ya luego si se pasan no importa, pero por lo menos 150. Sí, profe, porque yo creo que yo llevo como casi que las 300 ya, pero quería como añadirle un poco de lo que usted dio hoy. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Ok, Irene y después Gloria. gracias. Profe, yo igual que las compañeras, yo se lo envié ayer, creo que se lo envié ayer, y también lo hice así como de 200 y un poquillo de palabras. Ah, no, no está bien, no hay ningún problema. Entonces lo modifico, le agrego lo de hoy. Como guste, ¿no? Como guste. Si usted quiere dejarlo así, no hay ningún problema, ¿verdad? Ok, bueno, gracias. Gloria. Profesor, igual que las compañeras, yo le mandé anoche por el chat de Team Ujú. mi comentario crítico. Igual yo lo tomé, como usted nos lo explicó en la clase pasada, que era de 300 o algo de palabras, porque yo leí todo el documento, traté de entenderlo Ah, excelente. y explicar de una forma breve, ¿verdad? Porque es bastante para 300 palabras, pues, entonces de una forma breve todo lo que yo entendí con respecto a todo el documento que ya incluye todo lo que acabamos de leer hoy, lo que acabamos de ver hoy, No, entonces, ok, pero no, un momento. Es solamente la definición de filología. Todo el documento, no, porque es demasiado, es muy amplio. Y hay cosillas ahí que suelen ujú. complicarse, pero como estamos Sí, pero empezando, me vamos a basé más en centrarnos lo en la que era definición de filología. ajá, me basé más en lo que era la definición de la filología, pero igual yo ya leí todo el texto. Ok, Entonces creo perfecto. que, bueno, que ya no le tengo más nada que añadir porque ya lo hice de 300 palabras. Ok, muy Bueno, bien. no sé si lo recibió. Recuerden, por ahí vi unos mensajes en el chat. Bueno, también me lo pueden mandar por el chat, no hay ningún problema, como ya hicieron las compañeras. Puede ser por el chat, puede ser por correo, perfecto. Sí, profe, Vi los mensajes, pero no he podido abrir los documentos. porque una cosa es entender lo que significaba todo el texto y otra cosa es resumirlo. Sí, no, es nada más el concepto de filología. ¿Qué es la filología? ¿Qué estudia la filología? La importancia que tiene. Ahorita, que ustedes llevan apenas conmigo 3 clases. Vamos a ver al final cuánto conocen. Pero ahorita, en este momento, con las clases que han recibido, ¿qué entienden según sus propias palabras y con base en el texto, qué entienden por filología? Me Ok, gustaría que ustedes profe, incluso, porque yo por en ejemplo, realidad no le había enviado nada. Ujú. Hasta No, ahorita que lo voy a era para recibir. hoy. Pero era para hoy, pero no era que hoy ya tenían que habérmelo enviado ya, no, sino que era para el transcurso del día. Y además, yo reforzando con esta clase. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si ustedes llegan y empiezan a escribir, bueno, en un principio, Profe, ¿sí? sí, eso es lo que le iba a preguntar, porque yo realmente a lo que había entendido había que hacerlo como en clase, entonces yo por eso no se lo había enviado ni Ajá. nada. Ah, no hay ningún problema. Entonces, ustedes pueden llegar y empezar y decir, bueno, al principio de este curso había un total desconocimiento
sobre la idea de filología. Es más, lo llegaba a confundir o se llegaba a confundir con el concepto de filosofía. Entonces, cuando ya supe que existe la palabra filología, me adentré a partir de la primera clase y a partir de las definiciones leídas en ese concepto. Y ahí ustedes van a opinar. La filología es aquella disciplina que estudia taca, taca, taca. Esto. Sí, La filología... profe, ¿Sí? bueno, al menos el día que usted dijo que fuéramos armando la carpeta y todo eso, bueno, yo había puesto algo así porque yo en realidad no sabía que era filología, entonces también me puedo basar a eso. Claro. Traten también, o sea, si van a referirse a lo que está ahí en el documento, por lo menos digan, bueno, de acuerdo con la definición de Manuel Quirós, la filología es esto, esto, esto y esto. O pueden también comentarlo directamente, con base en lo que ustedes entendieron. Ah, ok, profe, gracias. Profe, una preguntita. Ujú. Ok, yo hice, bueno, yo copié el texto de el que decía la filología y el filólogo, como usted nos había explicado un poco, porque realmente lo del APA no, así como que muy bien que lo maneje, ¿no? Entonces lo copié y entonces coloqué como que del texto anterior puedo deducir y empecé a hablar sobre eso con mis propias palabras, ¿está bien? Sí, sí, claro. Recuerden que es lo primero que estamos haciendo, o sea, ya ahí después vamos a ir poco a poco adentrándonos en la manera de citar y todo eso. Eso es como una forma yo de ir conociéndolos, de cómo redactan, de cómo traducen sus pensamientos a la escritura, eso es. Profe, eso hay que enviárselo ahorita a su correo. Es que no tengo su correo, o se puede subir ahí a archivos del Teams. No, en archivos no, porque eso lo ve todo el mundo. Me Se lo- lo pueden enviar al chat. Al Está bien. chat o si no, a mi correo, que es lo que voy a escribir ahorita. Aquí Está bien. en la reunión voy a escribir el correo. Ahí está. Si lo hicieron a mano, no hay problema. Tampoco, no hay problema. Estamos entonces. Nos Sí, vemos profe. el otro sábado, que les vaya bien. Chao, profe. Hasta luego. Profesor, disculpe, Muchas gracias. Sí, disculpe. ¿Esto lo tenemos que enviar para antes de las 3 de la tarde? si te O vas a comparar hasta... así, pero no hay ningún problema. Ok, están... Traten Sí, de es hacerlo ahora que... mejor, para ya salir de eso. Hoy, por lo Sí, menos. obvio, obvio. Obvio. No, Voy a no tratar voy a de... ponerles no voy a ponerles una fecha límite, pero hoy, por lo menos sí. Por lo menos hoy. Ajá, como mínimo para hoy. Sí, Así sí, sí. como Mejor. meta. Sí, sí, sí. Está bien, profe. Gracias. Ok. Bueno.